La calma que logras antes de reaccionar define la fuerza de tus decisiones. Esta es la idea central que recorre todo el material que tenemos hoy. Una idea que en el fondo, pues, todos entendemos, pero que es increíblemente difícil de aplicar. Hoy vamos a analizar justamente eso. ¿Por qué nuestro cerebro parece tener, no sé, un botón de pánico que se aprieta solo ante un desafío o una crítica? Y lo más importante, ¿qué herramientas concretas proponen las fuentes para entrenar nuestra mente y, pues, responder con calma? El objetivo es pasar de ser un pasajero de nuestras emociones a tomar el volante con decisiones conscientes. Y el marco que proponen los textos es crucial, ¿eh? No se trata de convertirse en una persona fría o de eliminar las emociones. De hecho, insisten en que eso es imposible y hasta perjudicial. El verdadero poder, dicen, reside en crear un espacio entre lo que nos sucede y cómo respondemos a ello. Lo fascinante que encontré en uno de los estudios es que este espacio no tiene que ser de minutos, puede ser de milisegundos. El simple acto de nombrar la emoción internamente, de decir, ok, esto es frustración, activa la corteza prefrontal, o sea, el centro de mando racional del cerebro, y al mismo tiempo reduce la actividad en la amígdala, que es como nuestra alarma de incendios interna. Es casi como accionar un interruptor neurológico. ¡Wow! Eso es increíble. O sea que no es una idea filosófica, es un mecanismo cerebral que podemos activar. Bien, vamos a desentrañar esto. El punto de partida que proponen las fuentes es aceptar que el cerebro está cableado para la reacción automática. Es un mecanismo de supervivencia que nos ha servido durante milenios. Ajá. Cuando un colega cuestiona nuestro trabajo en una reunión, esa sensación de amenaza activa los mismos circuitos que se activaban ante un depredador, ¿no? Exacto. Son patrones y hábitos mentales que funcionan en piloto automático. Y el problema es que el piloto automático no siempre vuela en la dirección que queremos. Claro. Esa reacción automática, ese impulso de defendernos o atacar, puede que proteja nuestro ego en el momento, pero a largo plazo, podría dañar una relación profesional que valoramos o sabotear un proyecto importante. El primer paso para el cambio, entonces, es simplemente desarrollar la capacidad de observar esa primera reacción, sin fusionarse con ella. Reconocerla por lo que es, un impulso aprendido, una sugerencia del cerebro, pero no una orden. Entendido. Y hasta ahora todo esto es la teoría, que es útil. Pero leyendo el material me topé con una herramienta que parece ser el corazón de todo. La llaman la pausa consciente. A primera vista parece increíblemente simple, casi, no sé, demasiado simple. La idea es que, en el momento en que sentimos esa emoción intensa, nos tomemos apenas unos segundos para respirar y observar. Unos segundos que lo cambian todo. Es un acto de desidentificación. En lugar de pensar, estoy furioso, el pensamiento se transforma en, estoy notando una sensación de furia en mi cuerpo. Ese pequeño cambio de perspectiva es lo que nos devuelve el control. Es ese interruptor neurológico del que hablábamos. Suena muy bien en teoría, pero seamos honestos. En un momento de furia, cuando alguien acaba de decir algo que nos ofende, ¿quién tiene la claridad mental para detenerse y decir, estoy notando una sensación de furia? El material aborda ese escepticismo inicial que, bueno, muchos podríamos sentir. Absolutamente. Y es una objeción súper válida, de hecho. Las fuentes son claras en que esto no es un superpoder que se activa de la noche a la mañana. Es una habilidad que se entrena, como un músculo. Al principio se siente artificial y requiere un esfuerzo enorme. La clave, dicen, es empezar en situaciones de baja intensidad. Ok. No intentes hacer la pausa consciente en medio de una discusión acalorada con tu jefe la primera vez. Practícala cuando el tráfico te molesta un poco o cuando recibes un correo electrónico ligeramente irritante. En esos pequeños momentos construyes la fuerza para las situaciones más difíciles. Me gusta esa idea del músculo emocional. Y me pregunto si, como un músculo real, también se fatiga. Advierten las fuentes sobre el peligro de intentar controlarse demasiado y terminar, pues, agotado, con lo que se conoce como fatiga de decisión. Es una excelente pregunta y sí, lo abordan. La fatiga del autocontrol es real. Por eso el enfoque no es el de la fuerza bruta de reprimir la emoción, lo cual es agotador. La pausa consciente es más sutil. No se trata de luchar contra la ola de la emoción, sino de aprender a surfearla. Entiendo. Y durante esa pausa el material sugiere usar un ancla, una pregunta clave.
¿La respuesta que estoy a punto de dar me acerca o me aleja de la persona que quiero ser, o del objetivo que quiero alcanzar? Esa pregunta reorienta la energía de la emoción hacia una dirección constructiva. De acuerdo. Eso tiene mucho más sentido. No es reprimir, es redirigir. Y para entrenar ese músculo, además de la pausa, proponen otras estrategias. Una que me pareció muy práctica es la de convertirse en una especie de detective de uno mismo, para identificar los patrones que disparan esas reacciones. En uno de los artículos se menciona el caso de un gerente que se dio cuenta de que su detonante era la frase «con todo respeto». Claro, la clásica. Exacto. Porque había aprendido que siempre venía antes de una crítica dura. Convertirse en ese detective le permitió desactivar la reacción antes de que explotara. Ese nivel de detalle es clave. Es un trabajo de autoconciencia que no busca la autocrítica destructiva, sino la recopilación de datos, digamos. Si sabes que ciertas reuniones o interacciones con ciertas personas son tus campos minados emocionales, puedes prepararte. No entras a ciegas. Y esa preparación es lo que te da la ventaja. Ok, entonces, saber cuál es mi detonante es la mitad de la batalla. Pero el material parece decir que eso no es suficiente. También necesito una razón poderosa para no reaccionar. Supongo que ahí es donde entra la estrategia de conectar nuestras acciones con nuestros objetivos. Precisamente, cuando tienes una claridad absoluta sobre lo que es importante para ti, ya sea mantener la armonía en tu familia o ser visto como un líder sereno y justo en el trabajo, cada impulso se evalúa con un nuevo criterio. Ya no es «me apetece gritar ahora», es «este grito me ayuda a construir el entorno familiar que deseo». De repente, la reacción impulsiva se revela como lo que es, un obstáculo para una meta más grande. Mencionas el liderazgo, los objetivos, y en varias partes del material se hace referencia al estoicismo. A veces suena como una filosofía antigua muy abstracta. ¿Cómo conectan las fuentes estoicas con un problema de oficina del siglo XXI? ¿Hay algún ejemplo práctico de cómo un estoico manejaría, no sé, una crítica injusta a su proyecto? Es una conexión directa y muy práctica. Imagina que presentas un proyecto en el que has trabajado meses y un superior lo critica duramente frente a todos, quizás de forma injusta. La reacción automática sería sentirse humillado, enojado y ponerse a la defensiva. Sí, totalmente. El enfoque estoico, como lo describen las fuentes, te haría aplicar una distinción fundamental. ¿Qué está bajo mi control y qué no? La opinión de mi superior, su tono, su elección de palabras, nada de eso está bajo mi control. Intentar cambiarlo es una fuente segura de frustración. Y que sí está bajo mi control. Tu interpretación del evento y tu respuesta. Puedes elegir interpretar la crítica no como un ataque personal, sino como datos, quizá mal entregados, pero datos al fin y al cabo. Y puedes elegir responder de una forma que sirva a tu objetivo a largo plazo. En lugar de una defensa acalorada, podrías responder con una pausa y decir, gracias por los comentarios. Quiero asegurarme de entender bien. ¿Podría darme un ejemplo específico? Esa respuesta te devuelve el poder. Transforma un ataque en una colaboración. Eso es estoicismo aplicado hoy. Entiendo. Entonces, si ya identifiqué mis detonantes y tengo mis objetivos claros, parece que el siguiente campo de batalla es mi propia cabeza, ¿no? Lo que me digo a mí misma en el momento. ¿Es por ahí que sigue el material? Exactamente por ahí. El diálogo interno consciente es un pilar. Las fuentes insisten en que una situación no es estresante en sí misma. Se vuelve estresante por la narrativa que construimos a su alrededor. El pensamiento automático, esto es un desastre, no puedo con esto, genera pánico. Y nos paraliza. Nos paraliza. La propuesta es un cambio consciente y pragmático de esa narrativa. Y el material da ejemplos concretos, como cambiar «no puedo soportar esto» por «puedo manejar esto paso a paso». Me pregunto entonces si estoy practicando esta nueva frase interna, ¿puedo usarla como parte de esa preparación mental de la que hablabas antes? ¿Cómo se vería la combinación de esas dos herramientas? Se potencian mutuamente. La preparación mental, o visualización, es como un simulador de vuelo para nuestras emociones. Díganos que tienes esa reunión difícil la próxima semana. No solo visualizas el escenario, la sala, las personas, vas un paso más allá. Mientras visualizas esa crítica que temes, ensayas activamente tu nueva respuesta. Sientes la punzada de enojo en tu simulación interna, practicas la pausa y luego repites mentalmente tu nueva frase. Ok, esto es un desafío, no una catástrofe. Puedo manejarlo. Ah, claro. Al hacer esto, no solo te preparas para el evento, estás creando y fortaleciendo una nueva vía neuronal. Cuando la situación real ocurra, tu cerebro ya conocerá un camino alternativo al del pánico. Ya ha ensayado la calma.
Es como crear memoria muscular para las emociones. Ahora, algo que me llamó la atención es que el autocontrol no se presenta solo como un ejercicio mental aislado. El material le da un peso enorme a factores que a veces, pues, subestimamos. Insiste en que es un entrenamiento integral. Es que es imposible separar ambos. Los textos subrayan que intentar tener una mente serena en un cuerpo agotado y estresado es una batalla perdida. Explican, por ejemplo, que la falta de sueño aumenta los niveles de cortisol, la hormona del estrés, lo que hace que nuestra amígdala, esa alarma de incendios, sea mucho más sensible, Más reactiva. mucho más reactiva. Una noche durmiendo mal puede echar por tierra semanas de práctica mental. Y lo mismo ocurre con el ejercicio físico, que es uno de los reguladores de ansiedad más potentes que existen. La base fisiológica es el cimiento de la estabilidad emocional. Y cuando uno empieza a alinear todas estas prácticas, tanto las mentales como las físicas, los documentos describen algo que llaman un efecto cascada. No se trata solo de aguantarse una respuesta brusca. No, el impacto se multiplica. Es un ciclo virtuoso. Cuando logras responder en lugar de reaccionar en una situación, ganas una pequeña dosis de confianza. Esa confianza hace que la siguiente vez sea un poco más fácil. Mientras tanto, tus relaciones mejoran, lo que reduce las fuentes de estrés. Con menos estrés, tienes más claridad mental y eso a su vez te da más recursos para el próximo desafío. Cada pequeña victoria alimenta a la siguiente. Y nuestra resiliencia se fortalece, ¿cierto? Cada crítica o contratiempo deja de ser una amenaza y se convierte en lo que es, una oportunidad para practicar, para ir a ese gimnasio mental del que hablábamos. Exacto, se recalibra la percepción del desafío. Y por eso es tan importante el recordatorio que hacen los textos sobre el ritmo de este proceso. No es una carrera, Es un proceso gradual. que requiere paciencia y sobre todo consistencia. Totalmente. De hecho, hay una frase muy gráfica en el material, que 5 minutos diarios de práctica superan con creces cualquier esfuerzo masivo que se intente una vez al mes. Es la constancia, no la intensidad. Y para apoyar esa constancia, sugieren prácticas como la meditación breve o incluso algo tan simple como llevar un pequeño diario de emociones. El simple acto de escribir, hoy me sentí frustrado por X y respondí de esta manera, nos da una distancia objetiva. Nos permite ver nuestros propios patrones como un observador externo. Entonces, si tratamos de juntar todas las piezas, ¿qué significa todo esto? El gran mensaje que me llevo es que entrenar el autocontrol no es convertirse en un robot sin sentimientos, sino todo lo contrario. Es tener el coraje de sentir plenamente la frustración, el miedo, el enojo, pero sin cederles el timón de nuestras vidas. Es permitirnos sentir la emoción, pero sin dejar que esa emoción tome la decisión por nosotros. Has dado en el clavo. Se trata de sentir la ola, pero aprender a surfearla, en lugar de dejar que nos arrastre. Al final, cada pausa consciente, cada pregunta que nos hacemos, cada vez que elegimos una respuesta alineada con nuestros valores, son pequeños actos de liberación. Nos alejan del determinismo de nuestros impulsos y nos acercan a la libertad de construir la vida que de verdad queremos vivir. Es en esencia un entrenamiento para ser libres. Un entrenamiento para la libertad. Me quedo con eso. Para cerrar, queda una idea del material para reflexionar. Si cada reacción, por pequeña que sea, en el tráfico, en un correo, en una conversación, es una oportunidad para ejercitar nuestra libertad personal, nuestra capacidad de elegir, ¿cuál es el costo a largo plazo de no aprovechar esas miles de oportunidades diarias? ¿Qué versión de nosotros mismos estamos eligiendo no construir con cada impulso que dejamos pasar sin cuestionar?